Buenos días, alumnos. Bienvenidos a esta clase de física. Espero que estén bien. Hoy vamos a ver qué es lo que es un lanzamiento vertical hacia abajo. Acá tenemos un esquema. Un cuerpo cae desde cierta altura hacia abajo, ¿no? Con una velocidad a veces cero, a veces tiene velocidad inicial y recorre un espacio S. Y es un movimiento uniformemente variado. Y en este caso es uniformemente acelerado. Actúa la gravedad. La gravedad hace que el cuerpo caiga cada vez más rápido, ¿no? En el primer segundo cae a 9,8 metros por segundo. En el segundo segundo ya cae el doble. 2 veces 9,8 metros por segundo. Y en el tercer segundo, otra vez 9,8 metros por segundo más, y así va aumentando su velocidad. Cuando llega al suelo, ha recorrido este espacio. A veces también se dice que es una cierta altura que haya caído, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el primer problema propuesto. Dice, se abandona un cuerpo de lo alto de una torre de 80 metros de altura. Despreciando la resistencia del aire y adaptando gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado, determine a. El tiempo utilizado por el cuerpo para alcanzar el suelo. B. La velocidad del cuerpo al alcanzar el suelo. Entonces tenemos un ejercicio. Acá dice, cayó 80 metros. Velocidad inicial es 0, no tiene velocidad inicial. Y la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Nuestras dos funciones horarias son las siguientes. Espacio es espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más medio gravedad por tiempo cuadrado. Y en este caso vamos a reemplazar lo que tenemos. Espacio es igual 0, no tiene velocidad inicial, entonces es 0. Y acá tenemos un medio por 10 por t cuadrado. Este medio por 10 es 5. O sea, mi función horaria del espacio se reduce a 5t cuadrado. Y para la velocidad yo tengo velocidad inicial más velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, para nuestro problema no tenemos velocidad inicial, entonces solamente tengo 10t. Esto es mi función horaria de la velocidad. Pasamos ahora al punto A. ¿Qué dice el punto A? Hallar el tiempo que utiliza para recorrer este espacio, ¿no? Esta caída de 80 metros. Entonces, acá tenemos nuestra función horaria. Es 5t cuadrado. El recorrido es 80 metros, entonces acá puedo reemplazar 80 igual a 5t cuadrado. Este 5 está multiplicando, pasa a dividir. Y es 16, ¿no? Y al sacar la raíz cuadrada, entonces tenemos t igual a más menos 4. Pero como sabemos que es tiempo, el tiempo siempre es positivo, usamos el 4, ¿no? 4 segundos. Esto es mi tiempo que utiliza el cuerpo para caer 80 metros. La parte B dice, ¿con qué velocidad llega al suelo? Entonces, velocidad es 10 por t. Acá tenemos el tiempo, entonces reemplazamos, ella es 10 por 4, entonces la velocidad es 40 metros por segundo. Esto es cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Aquí yo quiero hacer un recorrido con ustedes a través de los problemas propuestos que ofrece el capítulo. Son los problemas del 102 hasta el 110. Y vamos a ver cada problema, pero no voy a calcular o resolverlos acá, sino voy a explicar cómo se resuelve para que ustedes puedan hacerlo en su casa.
El problema 102 dice, se abandona un cuerpo de lo alto de una montaña de 180 metros de altura, despreciando a la resistencia del aire y adoptando gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado, determine A. El tiempo utilizado por el cuerpo para llegar al suelo. B. La velocidad del cuerpo al llegar al suelo. Acá tenemos un esquema de lo que pasa acá. Dice, un cuerpo es lanzado de lo alto de 180 metros para el suelo. O sea, el origen, donde sale el cuerpo es acá, está acá. Y llega al suelo. Y con una gravedad de 10 metros por segundo cuadrado que actúa hacia abajo. Por eso es positivo. Va a ser más rápido el cuerpo cada segundo que cae. Y nos pide hallar el tiempo, cuánto utiliza para llegar al suelo y también la velocidad con que llega al suelo. Es parecido al problema que hemos visto recién. Las funciones horarias son espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más medio gravedad tiempo cuadrado. Y reemplazan los datos que tienen. Espacio inicial no tenemos. Gravedad, velocidad inicial tampoco, y se reduce a esto, ¿no? O sea, mi espacio es 5t cuadrado, ¿no? Y velocidad es velocidad inicial más gravedad por tiempo, entonces 0 más 10t, o sea, la velocidad también es esta expresión, ¿no? Y para hallar el tiempo que llega al suelo, usan la altura, el espacio que recorre, que es 180, reemplazan acá y pueden hallar el tiempo. Y la parte B, usar el tiempo que sale acá para reemplazar ahí y así obtener la velocidad. Y viendo el siguiente ejercicio, el 103, dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia abajo desde una altura de 102 metros y con una velocidad inicial de 8 metros por segundo. Siendo gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado, calcule su posición en relación al suelo en el instante 3, su velocidad en el instante del ítem anterior y su velocidad al tocar el suelo y el instante en que él se encuentra a 76 metros del suelo. Bueno, aquí adapté mi gráfico, es el problema 103. Prácticamente tenemos una gráfica muy similar. Ahora la altura que cae es 112 metros. Tiene velocidad inicial, que es 8 metros por segundo. La gravedad sigue siendo 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, acá vamos a poner espacio inicial. Acá no tiene, es 0. Pero tiene velocidad inicial. Y mi gravedad es siempre 10. Muy bien, entonces acá eso se reduce a 8t más 5t cuadrado. Y mi velocidad es velocidad inicial 8 más 10t, ¿no? Ahí tengo mi velocidad. Estas son las dos funciones horarias que tengo. Ahora podemos calcular los ejercicios. El punto A dice, su posición en relación al suelo en el instante 3. Me pide, cuando cae 3 segundos, ¿qué posición va a tener? ¿No? Entonces, yo uso esta expresión, ¿no? Y reemplazo el tiempo cuando tiene 3 segundos, ¿sí? Reemplaza el tiempo y sale una expresión qué distancia recorrió. El punto B me pregunta su velocidad en el instante del ítem anterior. Eso es velocidad inicial más gravedad por tiempo, que es
8 más 10t, que es 8 más 10 por 3, y así sale, ¿no? Ahí pueden calcular. Y el punto C, su velocidad al tocar el suelo. La velocidad que toca el suelo. Anteriormente usábamos esto, pero ahora no podemos usar porque no sabemos el tiempo. No sabemos cuánto tiempo tarda para llegar al suelo. Entonces pueden usar también la fórmula de Torricelli, que es velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por la variación del tiempo. 2 gravedad por variación del espacio. Entonces, tenemos acá 8, 2 por 20, y esta parte tenemos también que es 112, ¿no? Y resuelven esto y sale la velocidad con que llega al suelo. Y la parte D dice el instante en que él se encuentra a 76 metros del suelo. Este cuerpo está cayendo y cuando se cae y llega a una altura de 76 metros, ¿no? Entonces me pide qué tiempo, qué instante es. Entonces, ojo, el espacio que recorre, para la parte D, el espacio que recorre es de acá hasta acá. Entonces hay que primero restar esto, ¿no? Ahí, y este espacio hay que usar acá para hallar el tiempo. Ahí ya va a salir. Bueno, pasamos al ejercicio número 104. Dice, un gato consigue salir ileso de muchas caídas. Suponga que la mayor velocidad con la cual él puede alcanzar el suelo sin que se lastime sea 8 metros por segundo. Despreciando la resistencia del aire y adoptando gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado, calcule la altura máxima de caída para que el gato no sufra daño alguno. O sea, tenemos la velocidad de la caída del gato, que es 8 metros por segundo. Tenemos la gravedad. La velocidad inicial es 0. Ahora nos pide la altura máxima de caída para que el gato no sufra daño. O sea, nos pide el espacio, ¿no? ¿Cuánto es? Pero, ojo, no tenemos el tiempo que necesita para... Y tenemos que usar la fórmula de Torricelli. Velocidad cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado más 2 por gravedad por variación de espacio. Y tenemos los datos, ¿no? Reemplazamos la velocidad acá, velocidad inicial es 0, 2 por gravedad, y esta parte no tenemos. Y justamente nos pide este ejercicio. Pueden reemplazar todo, despejar y ahí sale. El ejercicio 105 dice lo siguiente. Un cuerpo abandonado de una altura h emplea 7 segundos en llegar al suelo. Siendo gravedad igual a 9,8 metros por segundo cuadrado, calcule el valor de h. O sea, tenemos acá una altura, un suelo y un cuerpo cae hacia el suelo. No sabemos qué altura es, ¿no? Por eso es h, ¿no? Tenemos la gravedad, tenemos velocidad inicial es 0 y el tiempo que recorre esto, el tiempo de caída es 7 segundos. Entonces podemos usar esta fórmula. Ahí, este espacio es mi altura, ¿no? Reemplazan todos los datos y ahí pueden calcular así. El ejercicio 106 dice lo siguiente. Una piedra cae del tejado de una casa y recorre la altura hasta una ventana colocada a 19,6 metros hacia abajo en un tiempo de 0,1 segundo. Determine la altura de la ventana, adopte gravedad igual a 9,8 metros por segundo cuadrado.
O sea, el problema nos dice, un cuerpo cae desde la tejada, desde el techo acá, hacia una ventana, en un tiempo que no sabemos. Y esta parte, la parte de la altura de la ventana, cae en 0,1 segundo, ¿no? El tiempo en 0,1 segundo. Y ahora, con esos datos nos pide hallar qué altura tiene la ventana. Bueno, primero tenemos que calcular ese tiempo de esa distancia, ¿no? El tiempo para calcular esa distancia es por esta expresión horaria. Y como sabemos, es 19,6 metros, esa parte es de 0, 0, entonces me sobra solamente un medio por 9,8 por tiempo cuadrado. Un medio por 9,8 es 4,6, 4,9, así. Y ahí pueden calcular, despejar t y sale un tiempo. Ahora sabemos, cuando sale el t, sale un valor, yo no sé, pero supongamos que es 2. Ustedes van a calcular, ¿no? Si sale 2, entonces ya sabemos, de acá hasta acá cayó en 2 segundos. Pero, ¿qué distancia es todo esto? Si calculamos la distancia de arriba hasta abajo, entonces después podemos hallar esa parte también. Para eso vamos a hallar la distancia completa. Pero al caer, ¿cuánto tiempo va a necesitar para caer hasta acá, hasta esa altura? Es este tiempo más esto, ¿no? Por eso mi tiempo completo que va a ser es 2 más 0,1, que es 2,1 segundo. Este es el tiempo que necesita para caer desde arriba hasta abajo de la ventana. Entonces, vamos a usar otra vez acá. Ya tenemos nuestra función horaria, que es 4,9t cuadrado, ¿no? Y aplicando ese tiempo ahora, es 4,9 por 2,1 al cuadrado. Y ahí pueden hallar la distancia. Y sale una distancia. Y para hallar la altura, la altura de la ventana, hay que hacer nada más la resta. Esta parte menos esta parte y ya tienen h. Pasamos al ejercicio número 107. Dice, dos cuerpos son lanzados simultáneamente de un mismo punto, de arriba hacia abajo, con velocidades de 24,85 metros por segundo y 10 metros por segundo respectivamente. La aceleración de la gravedad es 9,7 metros por segundo cuadrado. Calcule las distancias recorridas por los dos cuerpos cuando la velocidad del primero se vuelve el doble de la del segundo. O sea, tenemos dos cuerpos que son lanzados con diferentes velocidades iniciales, pero son lanzados simultáneamente, o sea, en el mismo instante. Uno va con esta velocidad y el otro va con esta velocidad. Este es más rápido que esto, al inicio, ¿no? Y con la aceleración va a ir aumentando. Y va a llegar un tiempo donde este va a ser el doble que esto. Y esto nos quiere hallar, nos quiere que busquemos en qué instante va a ser el doble. Entonces nuestras funciones horarias son estas. El espacio de A es espacio inicial de A más velocidad inicial de A por tiempo más un medio de gravedad por tiempo cuadrado. Esto es 0. Reemplazamos los datos y sale esto, ¿no? Y después lo mismo con la velocidad B. Sale con otra velocidad inicial. Y las velocidades son velocidad inicial de A más gravedad por tiempo, que es esto. La velocidad del cuerpo B es esto. Y ahora
nos pide esto, ¿no? ¿En qué instante la velocidad de A va a ser el doble de la velocidad de B? Entonces, esta igualdad hay que usar esto, pueden usar esta parte, acá esta parte, y de ahí pueden hallar T. Ahí sale el instante en que la velocidad del cuerpo A va a ser el doble de la velocidad del cuerpo B. Y después nos pide también hallar las distancias recorridas del cuerpo A y del cuerpo B. Y ahí pueden usar esta fórmula, ¿verdad? Y usar el tiempo que acá sale. Y ahí ya pueden obtener los resultados. Acá tenemos el ejemplo, el ejercicio número 108. Dice, una piedra cae en un pozo y el observador escucha el sonido de la piedra en el fondo después de 9 segundos. Admitiendo una aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado y que la velocidad del sonido en el aire es de 320 metros por segundo, determine la profundidad del pozo. Bueno, un ejercicio muy interesante, ¿no? Una persona deja caer una piedra en el pozo. Después de 9 segundos, escucha el sonido del impacto de la piedra en el agua. Entonces, el tiempo es que necesita la piedra para caer y también que necesita el sonido para subir otra vez al oído del ser humano, ¿no? Y eso es 9 segundos. Tiempo de la piedra más tiempo del sonido es 9 segundos. La velocidad del sonido es 320 metros por segundo y la gravedad, como ya sabemos, 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, la caída de la piedra es un movimiento uniformemente variado, o sea, ahí actúa la gravedad, ¿no? Entonces, la expresión horaria o la función horaria va a ser, del espacio va a ser el espacio inicial, en este caso no tiene porque ahí deja caer nomás, no tiene un recorrido previo, ¿no? 0 y este es 0 también porque deja caer nomás, no tiene velocidad inicial. Entonces se reduce a esto, 1 medio por 10, que es 5t cuadrado, pero t de la piedra, que necesita la piedra para caer. Por otro lado, el sonido, el espacio del sonido es un movimiento uniforme. O sea, la velocidad del sonido es siempre la misma, es siempre lo mismo. O sea, no necesita partir y después acelerar, sino siempre la misma. Por eso es un movimiento uniforme, un movimiento constante, tiene la misma velocidad siempre. Entonces el espacio no tiene espacio inicial, entonces es 320 por tiempo del sonido. Ojo, ¿no? Bueno, y para saber la profundidad del pozo necesitamos cuánto tiempo necesita para la caída, ¿no? Bueno, sabemos que los espacios, el espacio recorrido por la piedra y el espacio recorrido por el sonido son iguales. Por eso podemos igualar estos dos, ¿no? Igualamos estas dos expresiones. Y ahí podemos calcular el tiempo que necesita, ¿verdad? Pero, ojo, acá tenemos un tiempo de la piedra, acá tenemos tiempo del sonido. Y ahí no podemos calcular todavía. Por eso, de acá pueden hallar, despejar uno, ¿no? A ver, no importa cuál sería. Por ejemplo, si despejamos el tiempo del sonido, es 9 menos el tiempo de la piedra, ¿no? Asimismo puede ser al revés también. El tiempo de la piedra sería 9 menos tiempo del sonido. Y entonces se reemplazan acá. 5t cuadrado de la piedra igual a 320. El tiempo del sonido es 9 menos tiempo de la piedra, ¿no? Y ahí pueden despejar el t. Sale un tiempo. Y después ese tiempo pueden usar acá para hallar la profundidad del tiempo, o pueden usar también acá para hallar qué distancia recorrió el sonido. Esto me da la profundidad
del pozo. Espero que ahora puedan resolver este ejercicio. El ejercicio 109 dice lo siguiente: un pequeño objeto lanzado del piso 15 de un edificio cae despreciando la resistencia del aire. Un segundo después del lanzamiento, el objeto es visto que pasa delante de la ventana del piso 14. Delante de la ventana de qué piso él pasará 2 segundos después del lanzamiento. Admite gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, este es el esquema. Piso 15, piso 14 y así va. Acá se deja caer un cuerpo. Después de un segundo se le ve caer en el piso 14, ¿no? Y bueno, para calcular la velocidad del objeto en el piso 14 usamos la expresión velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Este es 0, gravedad es 10 y el tiempo es 1 segundo, ¿no? Entonces la velocidad acá del cuerpo es de 10 metros por segundo. Entonces, para calcular la altura de cada piso hay que usar la fórmula de Torricelli, la ecuación de Torricelli. Velocidad cuadrada es igual a velocidad inicial cuadrada más 2 gravedad por variación de espacio. Este es 0, este es 10. ¿Por qué? La velocidad en un piso, acá ya habíamos calculado, es 10. Entonces, elevado al cuadrado 100, acá 2 por 10 es 20, pasa a dividir es 5. Entonces, el espacio recorrido en esta parte es 5 metros, o sea, cada piso tiene una altura de 5 metros. Bueno, después de 2 segundos de movimiento, entonces, ¿cuánto cayó en 2 segundos? Podemos usar esa fórmula, ¿no? Sabemos que la velocidad inicial es 0, el espacio inicial es 0, la velocidad inicial es 0 también, por eso la función horaria del espacio se reduce a 5t cuadrado. Y ahí pueden emplear el tiempo, que es 2 segundos, y calculan la distancia. Y va a salir un número, y esta es la distancia que recorrió en los 2 segundos, ¿no? Y ahí hay que ver nomás en qué piso va a estar para poder responder este problema. Llegamos al ejercicio número 110, nuestro último ejercicio en esta serie. Dice, en un lugar donde la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, se deja caer libremente una piedra de una altura de 125 metros en dirección al suelo. 2 segundos después, una segunda piedra es lanzada de la misma altura verticalmente hacia abajo. Sabiendo que estas dos piedras alcanzan el suelo al mismo tiempo, calcule la velocidad con que la segunda piedra fue lanzada. Muy bien, ahí está el esquema. Una piedra A se deja caer al suelo y 2 segundos más tarde otra piedra, pero con cierta velocidad inicial. Acá la velocidad inicial de A es 0, pero con de la piedra B tiene cierta velocidad inicial porque llegan al mismo tiempo al suelo, ¿no? Entonces, funciones horarias, la piedra A recorre 5 por t cuadrado porque no tiene espacio inicial, tampoco no tiene velocidad inicial, por eso se reduce a esto. Y el espacio recorrido por la piedra B es con velocidad inicial. Perdón, sí, este es 0 también, pero tiene velocidad inicial. Y el tiempo es no el tiempo que recorre esto, sino menos 2. Porque se lanzó 2 segundos más tarde. Por eso t menos 2. Y acá también. Entonces la expresión, la función horaria del espacio de la piedra B es esta, ¿no? Pero en el suelo, cuando llegan al suelo, los dos recorren la misma distancia, ¿no? Y es 125 metros. Entonces, de acá pueden hallar el tiempo que necesita para caer al suelo la piedra A. Y este t pueden usar acá para hallar el tiempo, para tener el tiempo de la piedra B y así y así despejar esto.
finalmente hallar la velocidad inicial. De ahí sale que la velocidad inicial es cierta velocidad inicial, tiene que haber tenido esa piedra B que fue lanzada. Bueno, espero que este video les haya servido para entender mejor los contenidos y poder resolver correctamente los problemas. Por su atención, muchas gracias y nos vemos oportunamente. Chao.